al capítulo 10. Es la lectura que tuvimos al principio. No sé si todos estuvieron aquí temprano. Quien no la leyó, pues bueno, ya se evidencia, ¿no?, que llegó tarde, que no sabe de qué es de lo que estamos hablando. Pero bueno, estamos en Marcos 10. Ahí en sus trípticos, en la hoja de mero atrás, ahí tienen la lectura. Y bueno, voy a darle lectura aquí al pasaje. Ustedes me pueden seguir ahí con su vista desde sus lugares. Dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de este día estar aquí congregados en tu nombre, Padre, alabándote y glorificándote. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos des un corazón, Padre, como siempre te lo pedimos, un corazón dispuesto a servirte, Señor. Una mente sin barreras, Padre, que nosotros mismos nos ponemos para no hacer tu voluntad, Padre. Te pedimos que nos ayudes a eliminarla, a eliminar esas barreras. Y, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, quien en este momento hable a través de mí, Padre. Que no sea yo, sino que seas tú. Que tu palabra sea expuesta, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues, para los que pues no asisten a galerías, pues no saben, ¿verdad? O a lo mejor sí lo saben, pero bueno, yo cuando me toca estar aquí de este lado, voy predicando de Marcos, el Evangelio de Marcos. Ahorita pues ya voy en el capítulo 10. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea que ya en este mes ya tengo 2 años haciendo esto. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pues 2 años y no he podido terminar todavía con Marcos. Pero bueno, ya nos falta poco para terminar. Y a lo largo de todos estos 10 evangelios, pues hemos visto cosas bastante interesantes, bastante profundas, enseñanzas del Señor Jesús que llegan así directo hacia el corazón. Y bueno, también cuando estoy aquí, pues me gusta retroceder un poquito en el pasaje pasado para agarrarle el hilo a este que viene. Entonces, para ponerlos al día, a mí me gustaría retroceder hasta el capítulo 1, para que supieran más o menos cómo es que hemos llegado hasta aquí, hasta el 10, pero pues me parece que pues aquí nos amanecería, ¿no?, si hiciera esto. Entonces, nada más voy a retroceder al pasaje anterior. Jesús bendice a los niños. Lo que pasa es que, bueno, sí, es muy interesante todo lo que vimos en los pasajes pasados. Y bueno, en el pasaje pasado veíamos, el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos la importancia de la actitud que debemos de tener hacia los niños. Decía ahí en el pasaje que, bueno, el Señor Jesús, sus discípulos se disponían a salir de Galilea, iban con rumbo a Jerusalén. Ya el Señor se disponía a llegar hasta Jerusalén para terminar ya con su obra redentora, con su ministerio. Entonces, en el trayecto hacia Jerusalén, no muy lejos de Capernaum, de donde acababan de salir, estaban ahí en casa, se presume que era casa de Pedro. Entonces, saliendo de ahí, dice que se le acercaban y le traían niños
le traían niños para que los tocase, para que los bendijese. Entonces, lo que vemos en ese pasaje es que no le traían a estos niños así como con afán de que los sanara, de que estuvieran enfermos, de que necesitaran algún favor especial. No solamente los traían, el pasaje paralelo ahí en Mateo 19 nos dice que nada más los traían para que los tocara, para que les bendijera, para que orara por ellos. Entonces, lo interesante aquí es la actitud de los discípulos que toman ante esta situación. Dice ahí en el versículo 14 del 10 que los discípulos reprendían a los que traían a los niños. Pues es fácil pensar que es a los padres de los niños, ¿no? Que eran los que llevaban a los niños hacia el Señor Jesús. Dice que los discípulos los reprendían. Entonces, viendo esta situación, también dice aquí el pasaje que el Señor indignado, o sea, enojado, les decía, dejad a los niños venir a mí. Decíamos ahí la semana pasada, ¿no? Que el Señor Jesús estaba enojado, no les podía estar diciendo con una sonrisa en la cara, o sea, dejen a los niños, no. Estaba enojado por la actitud que estaban tomando de separar, de llevarse a los niños, de reprender a las personas, de decirles, no, ahora, no sé, muchas cosas, si quisiéramos traducirlas a estos tiempos, no sé, ¿verdad? Yo me imagino a los discípulos ahí diciéndole, compa, no, ya estuvo, ya, vamos tarde, no sé, el Señor Jesús está muy ocupado, no, ya, no traigas, no, hacen mucho ruido. Entonces el Señor enojado, dejad a los niños venir a mí, o sea, ya es como yo me lo imagino, regañándolos, diciéndolos de una manera fuerte, y todavía diciéndoles, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de una vez les digo, óiganlo bien, el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. O sea, yo me lo imagino de esta forma, no me puedo imaginar al Señor Jesús de otra forma más que enojado, porque lo dice, indignado. Dice, viéndolo Jesús se indignó. Entonces, bueno, para no extenderme tanto en este tema, porque se supone que el mensaje que vamos a ver es el que sigue, pero me parece importante porque, bueno, nosotros tenemos muchos niños aquí, si se dan cuenta, ahorita nada más está la mitad, no sé en Parajes cuántos niños faltan, los que son, como 20, ¿no? Todavía faltan, tenemos muchos niños, entonces me parece importante lo que el Señor Jesús te enseña aquí porque, bueno, lo que dice acá en el versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Bueno, ¿qué cualidades tienen los niños? ¿Qué características? No sé si alguien me puede decir una. Por ejemplo, yo veo en los niños sinceridad, yo veo humildad, honestidad, inocencia, pureza, alegría. No se limitan. ¿Alguien más? Te dicen lo que sienten, lo que quieren. Ok, sinceros, ¿no? Bueno. Inquietos, ok. Bueno, ok. Entonces, el Señor Jesús está diciendo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, si yo en este momento fuera humilde, fuera sincero, fuera inquieto, fuera alegre, ¿qué más dijimos por ahí? Inocente. Eso me daría la capacidad, eso me daría el derecho de otorgar la vida eterna, de entrar en el reino del Señor, el tener esas cualidades. ¿No, verdad? Entonces, no es de esto de lo que estamos hablando. Porque, obviamente, lo que nos da el derecho de entrar en el reino de Dios, pues es el creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, bueno, ¿cómo es que le damos forma a este pasaje? Bueno, ¿qué otras características tienen los niños? Por ejemplo, los niños son totalmente dependientes de sus padres. O sea, ellos dependen al 100% de ellos. Si el niño tiene hambre, depende del papá que supla esa necesidad, ¿no? Si el niño necesita ropa, pues el papá tiene que ir, la mamá, los padres. O sea, todo lo que los niños necesitan, los padres son los que tienen que suplir esas necesidades, son los responsables directos. Entonces ellos dependen totalmente de sus padres. Ahora, también los niños confían en lo que sus padres les dicen, en lo que les enseñan. O sea, ellos lo toman como, pues es que mi papá dijo que así es. O sea, esto es así porque mi papá dijo y se acabó, háganle como quieran. En las escuelas vemos, sobre todo cuando están en kinder, los maestros tratan de enseñarle cosas a los niños y no, maestra, mi papá dice que esto no es así.
¿Cómo no? Él dice que no, que las cosas son así, y sobre todo en cuestiones de política, todas esas ondas, ¿no? No, maestra, mi papá dice que todos los políticos son unos tranzas, ¿verdad? Ellos solamente lo que escuchan, lo que sus padres, ellos son lo que transmiten. Entonces, en este mismo sentido, lo que el Señor nos pide al ser como niños es que de igual forma nosotros dependamos 100% de Él, que nosotros le creamos 100% a Él lo que Él nos dice. Si Él nos dice que Él vino a salvarnos, que Él vino les acaba de decir aquí a sus discípulos anunciando su muerte, si Él les está diciendo que es necesario que Él padezca y que muera, que al tercer día resucite, entonces lo que el Señor quiere es que creamos, como si fuéramos niños, nada más creer porque Él lo dice, que tengamos fe en lo que Él dice, que tengamos fe cuando Él dice que Él va a suplir nuestras necesidades, que tengamos fe cuando Él dice que sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Entonces lo que el Señor quiere es eso, que dependamos 100% de Él, tal como lo hacen los niños. Entonces, tiene relación este pasaje con el que viene, porque vemos a un hombre que se acerca a Jesús con una actitud totalmente contraria a la que enseña. Dice aquí el pasaje que en el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, de primera instancia, vemos que este hombre tenía un concepto, pues, o un buen concepto del Señor Jesús. Porque a pesar de que, bueno, y sobre todo por lo que dicen los evangelios, ¿qué es lo que sabemos de este hombre? Sabemos que era joven, sabemos que era rico, sabemos que era de los principales, y sabemos que tenía buen testimonio, ¿no? Lo podemos decir así, porque cumplía con la ley, porque es lo que nos dice la palabra. Entonces tenía una vida moral, de testimonio. Entonces, bueno, dice ahí que va y a pesar de todas estas condiciones y de lo que implicaba el ir, y él como principal en la posición que tenía, el ir y hablar con Jesús e incluso arrodillársele, o sea, él tenía un buen concepto del Señor. Entonces va y le dice: bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, lo que está recalcando aquí es que él está confiando en lo que son las obras, él está confiando en lo que él ha podido hacer, en lo que él ha hecho, en lo que va a hacer, porque incluso dice: ¿qué haré? O sea, lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. O sea, porque pues al fin y al cabo, como lo vamos a ver más adelante, o sea, es algo que ya toda mi vida lo he hecho. Entonces, dice ahí, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, el Señor Jesús, pues, antes que nada como que le pone un alto, ¿no? O sea, tiempo. Ok, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, solamente bueno es Dios. Entonces, si tú me llamas bueno, es porque estás reconociendo que yo soy Dios, por lo tanto yo soy bueno, y por eso me llamas bueno. De la misma forma te digo que nadie más, o sea, ni tú ni nadie es bueno, solamente Dios. Así que si tú vienes aquí, se lo va a decir más adelante, lo está confrontando, anticipándole una situación que va a haber más enfrente, pero le está diciendo, o sea, ni siquiera tú eres bueno, ni siquiera nadie, el único bueno es Dios. Entonces, si tú me dices bueno, es porque estás consciente de que yo soy Jesús y de que yo soy Dios. Por lo que viene más adelante, pues sabemos que no pensaba eso, porque ya a partir de este momento ya no le dice bueno, ya solamente le dice maestro. Entonces, ok, hasta ahí, hasta ese punto está aclarado. Ok, prosigamos. El Señor le dice: los mandamientos sabes. Ah, caray. Entonces, no hurtes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús le está poniendo la ley. Y es curioso, ¿no?, que los mandamientos que menciona aquí el Señor Jesús son los que tienen que ver con las relaciones personales, con lo que hacemos, el trato directo con las personas. En este caso, si el Señor Jesús nos dice que la ley es el amor, ¿verdad? Más adelante acá en las cartas de Pablo, aquí en los evangelios también, el Señor resume toda la ley en 2 mandamientos, ¿verdad? Y tienen que ver con el amor. Entonces, si el Señor Jesús le está poniendo la ley a este hombre, lo que espera es que, como se trata de relaciones personales, pues es que ame a su prójimo, ¿no?
Es fácil decirlo porque cuando tú amas a tu prójimo, no le eres infiel, no lo matas, no le robas, tampoco dices falso testimonio de él mintiendo, no dices cosas que no son ciertas. Como decimos por ahí también, no andas chismeando. Cuando tú amas a tu prójimo, no defraudas. Cuando tú amas a tu prójimo, y específicamente en el caso de los padres, los honras, no los deshonras. Entonces, tiene que ver esto directamente con el amor. Este hombre, bueno, en su incredulidad, si lo podemos llamar así, pues él le dice al Señor: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, nosotros como hombres sabemos que esto no es posible. Es fácil deducir que este hombre estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley, y sobre todo si hablamos de la ley de judía, la ley de los judíos, la ley de Moisés, sabemos que todo eso, o sea, es imposible de cumplirlo. Y nosotros como hombres lo sabemos. El Señor Jesús nada más le pone los 10 mandamientos. Ok, olvídate de todos los rituales, de todo, nada más estos 10. Ni siquiera esos 10 los podemos cumplir, es imposible cumplirlos. Entonces para nosotros es fácil decir: sí, ¿a poco todo lo has hecho? O sea, por favor, ¿no es cierto? Eso no es posible. Entonces dice aquí que Jesús mirándole le amó. El Señor Jesús no le dice, no le reclama: oye, no es cierto, no seas mentiroso. O sea, por favor, yo te puedo ver y no me vengas a decir a mí que todo esto lo has hecho. O sea, el Señor no le dice eso, no lo regaña, no le dice nada, simplemente lo ama. O sea, esto quiere decir que tiene misericordia de él, tiene compasión, o sea, diciendo: híjole. Pues es algo que el Señor sabe que nosotros de antemano, o sea, es algo que nosotros tenemos. Creemos hacer las cosas bien, nos creemos casi perfectos. Pero el Señor, a pesar de eso, o sea, Él tiene compasión, sabe y dice: pues esto, bueno, voy a tener que hacer algo para que se den cuenta de lo que están tratando de hacer, o del que estén tratando de dar a entender, de una manera pues que la puedan resistir, ¿no? O que solitos se den cuenta, tal como le dice a este hombre. Dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Bueno, lo que el Señor le estaba pidiendo aquí para él pues era algo difícil. O sea, este hombre estaba confiando en todo lo que él era, todo lo que él tenía. Eso es lo que le daba a él la confianza de poderle decir a Jesús: ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? O sea, casi creyendo que ya estaba a un pasito. Si nosotros, no sé, entrara alguien por ahí, nos dijera: oigan, ¿yo qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hago yo para ser salvo? Pues nosotros inmediatamente le decimos: pues ven, vamos a orar, mira. O sea, ya ni siquiera, a lo mejor ya casi está convertido, ¿no? Ya ni siquiera hay que hablarle: mira esto, es que le dice, o sea, él yo que quiere es ya ser salvo. Nosotros le hubiéramos dicho: ven, mira, vamos a orar y acompáñame conmigo en oración, y ya, eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Pero el Señor, no, Él lleva esto hacia todavía más allá. O sea, trata de hacerle ver a esta persona dónde está su error. Entonces, pues al confrontarlo de esta manera, o sea, ya este concepto alto que tenía este hombre de Jesús, de que era bueno, de que era, al decirle que venda todo, caray, pues como que el concepto alto que tenía el Señor como que ya empezaba a disminuir. Caray, no, se me hace que ya no eres ni tan bueno. Pues ¿cómo me estás pidiendo eso? O sea, todo lo que este hombre representaba pues era digno de admirar, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? Chicas solteras, ¿quién no quisiera tener una pareja, un hombre, alguien que las esté conquistando, que fuera joven, que fuera rico, que tuviera una buena posición social, que incluso todavía, aparte de eso, que tuviera testimonio de ser creyente? O sea, ¿quién no quisiera algo así? O sea, digo, para las chicas, ¿no? O sea, oye, pues yo me formo primero, dirían algunas, ¿no? Ante todo esto, todavía le podemos agregar más. O sea, si un hombre reuniera todos estos requisitos, ya si está guapo, está feo, ya es lo de menos. O sea, eso ya, no importa. Pero entonces vemos la respuesta de este hombre.
Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, entonces vemos que la decisión que él tomó, pues no era la que al principio venía acá, digamos vulgarmente, muy sacalepunta, muy salsita. No, yo la salvación, la eternidad, y caray, ya cuando el Señor lo confronta, le pone el muro de la ley encima para que llegue y se estampe. Entonces ahí es cuando no, lo que soy, no, mejor me voy con aquello. El Señor Jesús lo que le está pidiendo a este hombre, y es algo que hace él seguido, lo que nos pide a nosotros, a este hombre en específico le pidió que hiciera esto. O sea, si hay alguien aquí que en su cuenta de banco tiene, no sé, ahí algo, tiene posesiones, tranquilos, el Señor Jesús no les está pidiendo que vendan todo y que se lo den a los pobres. Esto se lo pidió nada más a este hombre específicamente. Entonces, el Señor le dice, bueno, vemos cómo esta situación de vender, de amar al prójimo en la dimensión en la que el Señor lo pone, en hacer la ley en la dimensión en la que el Señor lo pone, pues es algo totalmente difícil de hacer. Si estamos hablando de la ley, ok, nosotros aquí diríamos, vamos a intentar hacer la ley, ¿no? Vamos a intentar, y si estuviéramos en la misma situación de este hombre, bueno, pues bueno, dice aquí que no matarás. Bueno, pues no mato, ¿verdad? Es el parámetro que todos usamos para saber si somos buenos o si somos malos, ¿verdad? Entonces, como yo no he matado a nadie, pues soy bueno. Entonces, a lo mejor eso me da el derecho de entrar al reino de los cielos. Pero el Señor, o sea, lo que le está queriendo enseñar es que la cuestión de la ley no es algo meramente superficial como él lo estaba haciendo, porque era algo normal entre los judíos de aquella época. La ley la cumplían en una cuestión así superficial. Entonces, pues como no mataban, pues ya, como no robaban, pues ya eran buenos. Pero el Señor, en Mateo 5, ahí en el Sermón del Monte, les dice algunas cuestiones, como por ejemplo cuando les dice, habrás oído en los antiguos, ¿no? Que les fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, o sea, el Señor Jesús lleva esta situación de la ley hacia un nivel mucho más elevado, o hacia un nivel mucho más adentro de lo superficial. Lo lleva a una cuestión interior, a una actitud. Pero yo les digo que cualquiera que le dice necio a su hermano, o sea, es culpable de juicio, o sea, lo está matando. Entonces, sí, así nada más, el cumplir los 10 mandamientos superficialmente es difícil. Ahora, en el nivel en lo que el Señor lo está poniendo, es mucho más difícil. Muchos aquí, sobre todo los que estamos casados, diremos, yo no he adulterado, ¿verdad? Pues entonces soy libre de eso. Pero el Señor Jesús dice, pero si acaso alguna vez lo has pensado, has visto a otra mujer, pues ya estás adulterando. Caray. Entonces, difícilmente muchos podríamos decir, a ver, primer mandamiento, no, pues yo sí, ahí sí la hago. Segundo, no, sí, yo también, no, ahí sí, fácil, no, nunca lo he. Es difícil que alguien pueda palomear incluso 2 mandamientos que diga, en esto estoy libre. Y se lo sabe. Entonces, el Señor Jesús lo que está tratando de hacer aquí con este hombre, y a la misma vez con nosotros, es que la cuestión de la ley, la cuestión del amar al prójimo, o sea, es algo muy diferente. Él quiere llevar este asunto hacia el interior, hacia la actitud que tenemos. Me gusta la parte en la que el Señor le dice aquí en el versículo 21, la parte final, dice, ven y sígueme tomando tu cruz. O sea, el Señor no le dijo, nada más vende lo que tienes. O sea, en el mismo ejemplo que usábamos de los niños, por ejemplo, si este hombre hubiera vendido todo lo que tenía, ya, eso ya le hubiera dado el derecho, la capacidad o no sé, el poder ser ya heredero del reino de los cielos, el poder tener la eternidad. O sea, el hecho de vender sus cosas, pues eso no le iba a dar. Pero lo que le dice el Señor a continuación, eso es lo que efectivamente nos da el derecho de ser hijos de Dios, porque dice, ven y sígueme tomando tu cruz. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. No tanto que, por eso les decía, no se preocupen, no van a vender nada, no tienen que darlo. Entonces, el Señor quiere que lo sigamos. El Señor quiere que tomemos nuestra cruz.
un poquito más atrás, me gusta cómo se los acaba de enseñar el Señor Jesús a sus discípulos, ahí en el capítulo 8. Antes de este capítulo, el andar con Jesús, el seguir a Jesús implicaba nada más el andar con Él, o sea, el caminar con Él, el estar ahí donde Él estaba. Si se movían para allá, pues toda la multitud iba para allá. Eso implicaba andar con el Señor Jesús. Pero a partir de este versículo el Señor les dice algo muy interesante. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de aquí quisiera seguir al Señor Jesús? ¿Quién de aquí quisiera ser su discípulo?